Bien, por tanto, una vez hemos visto en el segundo módulo cómo crear una base de datos y donde hemos visto fórmulas tales como left, right, mid, concatenate, la función text to column o el VLOOKUP, ahora lo que vamos a ver es cómo construir un estado financiero. Y las fórmulas que vamos a emplear son el SUMIF y el SUMIFS. ¿Vale? Luego vamos a ver que hay otra forma de construir los estados financieros que va a ser con tablas dinámicas o pivot table y la fórmula getPivotData. ¿Vale? Pero bueno, en este caso vamos a ver un poco la fórmula SUMIF, que es otra como la de VLOOKUP, que se utiliza frecuentemente cuando analizamos una compañía. Pero antes de empezar a usar la fórmula SUMIF, vamos a utilizar o vamos a explicar lo que es la fórmula IF. ¿Vale? La fórmula IF, en castellano la fórmula SI, es una fórmula muy sencilla que lo que hace es responder a una condición, ¿vale? Le vamos a decir a esta fórmula, la información que le vamos a dar es: si esta celda cumple este requisito, dame esto, y si no cumple ese requisito, dame otra cosa. ¿Vale? Entonces, aquí he pegado una tabla para utilizar, para probar la fórmula SI. Lo cierto es que no es muy útil utilizar SI. Normalmente se utiliza sumar SI, pero bueno, os voy a explicar el IF primero, el SI, y luego vamos a ir construyendo encima el SUMIF y el SUMIFS. Vale, por tanto, aquí tenemos 3 columnas, la cuenta, 3 dígitos y la descripción, y vamos a jugar un poco con la fórmula IF, ¿vale? Aquí le vamos a decir, por ejemplo, si queremos saber estas cuentas de 3 dígitos si corresponden a la PL o al balance, podríamos hacer filtrar esta tabla, coger todas las que empiezan por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5 y ponerles que son balance, ¿vale? Y si podríamos hacer lo mismo con las de la cuenta de resultados, coger todas las cuentas que empiezan por 6 y por 7 y decirles que son cuenta de resultados. ¿Cómo podemos hacer esto con la fórmula IF? ¿Vale? Por ejemplo, podríamos decirle, si la cuenta corriente es mayor a 600, dime que esto corresponde a la cuenta de resultados. Y si no, dime que corresponde al balance, ¿vale? Para esto sirve la fórmula IF. ¿Y cómo se formula? Sería más IF. Aquí nos dice coger el logical test. Esto entiendo que todo el mundo lo conoce, pero cuando pones una fórmula, el Excel te indica cómo tienes que construirlo, ¿vale? Que tienes que meter en cada sitio. El primero nos dice que tenemos que meter el logical test. Aquí tenemos que meter la condición. En este caso sería que la celda B2 sea superior a 600, en caso de que sea superior a 600, value if true, que quiero que me dé, ¿vale? Aquí si queremos que nos meta un texto tenemos que meterlo entre comillas, por tanto sería en este caso, si es mayor que 600, méteme PL, y si no es mayor que 600, value if false, si el logical test es false, ponme que es balance de situación, BS en este caso, ¿vale? Entonces, así es como funciona la fórmula if. Si la celda B2 es mayor a 600, dime que es PL, si no, dime que es balance. Por tanto, esto lo podemos arrastrar y aquí todas las cuentas que empiezan por 6 y por 7 nos pondrá que son PL, porque son mayores a 600. ¿Vale? Entonces, un par de matices con la fórmula IF. Aquí podemos utilizar la fórmula IF con más de una condición, ¿vale? Y esto se utiliza con la fórmula IF y dentro de IF la fórmula AND. Y aquí le podemos decir, si la celda B2 es mayor que 600 y menor que 700, dime que es un gasto, por ejemplo, ¿vale? ¿Y cómo se meten dos condiciones dentro del IF? Pues vamos a coger la misma fórmula y lo que necesitamos aquí es la fórmula AND, ¿vale? La fórmula AND se pone dentro del IF al principio, ¿vale? Cuando vamos a decirle que va a más de una condición, antes de poner las condiciones ponemos la fórmula AND. Entonces en este caso vamos a poner AND. La primera condición sería B2 es mayor a 600 y la segunda condición sería B2 es inferior a 700. En este caso, si pasan estas dos condiciones, dime que es un gasto y si no, dime que no es un gasto. ¿Vale? Aquí, claro, aquí podría poner ingreso, pero si algo no cumple la condición, también puede ser que sea una partida de balance, ¿vale? Por tanto, voy a poner gasto o no gasto. Entonces, en este caso, lo único que nos tendría que aparecer como gasto son aquellas partidas de la cuenta 600, ¿vale? Como veis, las partidas que cumplen con los dos requisitos: que la celda de la cuenta sea mayor que 600 y menor que 700. Y el último concepto que os quería enseñar dentro del IF, hay otra cosa que podemos utilizar dentro del IF, que es el OR, ¿vale? Si se cumple esta condición o si se cumple esta otra condición. En este caso, con el AND se tienen que cumplir las dos condiciones, con el OR se tendría que cumplir solo una de las dos. Por tanto, si aquí, por ejemplo, ponemos IF y en vez de AND ponemos OR, con esto le estamos diciendo que con que se cumpla una de las dos condiciones que vamos a poner ya es suficiente para que nos dé el importe que queremos o el valor que queremos en la parte de true. Vale, aquí por ejemplo podríamos poner, voy a poner una chorrada, pero si la celda B2 es mayor a 400 o es menor a 200,
ponme 200, 400. Y si no, ponme otro. ¿Vale? Entonces, todas las partidas que son bien mayores que 400, o sea, todas las cuentas 4, 5, 6, 7, nos aparecerán como 200, 400. Y todas las partidas que son inferiores a 200 nos aparecerá como 200, 400, ¿vale? Sé que no tiene mucho sentido el ejercicio, pero para que veáis que también funciona con el OR. En este caso, todas las partidas que van entre 400 y 200 nos aparecerían con otro. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, aquí no sé por qué aparecen todos con otro. Porque no he puesto OR, he puesto AND, ¿vale? Entonces aquí todas las partidas que son inferiores a 200 o superiores a 400 nos salen con 200, 400 y el resto nos sale con otro. ¿Vale? Lo digo, no tiene mucho sentido lo que he puesto, pero para que entendáis cómo funciona la fórmula. Bien, por tanto, ya hemos visto cómo funciona la fórmula IF con el OR y con el AND, y ahora vamos a ver cómo funciona la fórmula SUMIF, ¿vale? Una vez sabemos cómo funciona el IF, que es en caso de que pase una condición, te voy a decir qué me tienes que dar, y en caso de que se incumpla, también me tienes que decir qué me tienes que dar. Aquí podríamos usar el if de forma más compleja. Si pasa algo, y podríamos poner una fórmula, calcúlame algo, y si no pasa, calcúlame otra cosa, ¿vale? Esto se podría ir modificando y añadiéndole más funciones. Entonces, lo que vamos a utilizar ahora es el SUMIF, que lo que le vamos a decir es súmame algo si pasa algo, ¿vale? Aquí también podríamos utilizar, por ejemplo, el COUNTIF. Cuéntame algo siempre que pase algo. Esa es un poco la idea del SUMIF, ¿vale? Entonces, para probar esta fórmula voy a sacar aquí, tengo agrupada otras columnas, voy a poner la columna de importe, ¿vale? Bien, por tanto, vamos a utilizar la fórmula SUMIF. Aquí también voy a poner un ejemplo que yo no suelo utilizar. Yo suelo utilizar más el SUMIFs, ¿vale? Que ahora lo vamos a ver de forma práctica, pero prefería enseñar primero el if, luego el SUMIF, luego ya el SUMIFs, ¿vale? Que es lo mismo que el SUMIF, pero con más condiciones. Vale, entonces, SUMIF, súmame si, vamos a coger el rango, ¿vale? Si las cuentas contables, le vamos a decir, por ejemplo, en este caso, si las cuentas contables son mayores que 600, es decir, cógeme todos los gastos y los ingresos y súmamelos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el rango donde quiero poner una condición? Sería la columna de 3 dígitos. Y a esto le vamos a decir que todo lo que sea mayor a 600, es decir, todo lo que sea un gasto y un ingreso, que me lo sume. Por tanto, nos va a dar cuánto es el resultado del ejercicio. Bueno, en este caso nos va a sumar tanto el resultado del ejercicio 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Vale? Luego vamos a ver con el SUMIFs cómo vamos a poder sacar simplemente uno de los años. En este caso vamos a hacer SUMIF, cogemos la columna, seleccionamos, este es el rango al cual le queremos meter una condición. Criterio, aquí vamos a poner que sea mayor a 600. ¿Y cuál es el rango que queremos que nos sume? La columna del importe, ¿vale? Entonces le estamos diciendo, cógeme la columna 3 dígitos, todo lo que sea mayor a 600, súmamelo, ¿vale? Vale, aquí me estaba dando error porque la condición hay que meterla entre comillas, ¿vale? Entonces aquí nos dice que el resultado, que la suma de todos los resultados es 1.309.000. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Lo filtramos con Control-Shift-L. Aquí si le damos a Alt y abajo sale directamente la flecha de lo que tenemos en esta tabla. Vamos a filtrar 6, 7. Las cuentas 6 y 7, 7 asterisco, le damos a Add. Y aquí seleccionamos y vemos aquí abajo a la derecha que es 1.309.000, ¿vale? Por tanto nos está sumando bien la fórmula SUMIF. Bien, vamos a hacer otra cosa. Ya que estamos, vamos a ver lo que es el COUNTIF, ¿vale? Bueno, entiendo que la fórmula COUNT todo el mundo la conoce, que no es más que una fórmula que te cuenta las celdas en las cuales hay algo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podríamos calcular cuántas celdas tenemos. Count 264, es muy fácil aquí también porque nos da abajo a la derecha cuando seleccionamos, ya nos está dando esta información. ¿Vale? Vemos que si eliminamos algunas celdas nos va a bajar el número porque lo que hace es contar celdas que estén llenas. ¿Vale? Entonces, si queremos saber cuántas cuentas contables tenemos dentro de la PL, lo que podríamos hacer es un COUNTIF, ¿vale? Bien, entonces vamos a utilizar el COUNTIF. El COUNTIF nos pide una variable menos que el SUMIF. El SUMIF lo que nos dice es, si en esta columna pasa esto, súmame esta otra columna. En el caso del COUNTIF nos dice, si pasa esto, súmame una columna, ¿vale? Por tanto, las condiciones, hay una condición menos. Aquí COUNTIF sería, si seleccionamos toda la columna de cuentas contables es superior a 600, cuéntamelo, no hay que darle nada más. Y aquí nos dice que hay 144 cuentas contables que son de gasto o ingreso, ¿vale? Bien, por tanto, el COUNTIF y el SUMIF ya quedan entendidos. Vamos a pasar a ver el SUMIFs. ¿Cómo funciona el SUMIFs? Primero lo vamos a ver aquí como ejemplo y luego vamos a ver cómo se construye el balance y la cuenta de resultados con la fórmula.
El SumIfs lo único que nos dice es súmame algo si pasan más de una condición. ¿Vale? Aquí le estábamos diciendo súmame todas las cuentas siempre que la cuenta sea mayor a 6 o 7, es decir, siempre que sea un gasto o un ingreso. Ahora lo que le vamos a decir es súmame las cuentas 6 y 7 siempre que sean del año 2018, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a meter más de una condición. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a poner SumIfs y en este caso lo primero que vamos a coger es el rango de celdas que queremos que nos sume, ¿vale? En el otro empezábamos metiendo el criterio, si recordáis. Si ponemos SumIf, veis que lo primero que nos dice es el rango, luego el criterio y luego la suma. O sea, primero la columna a la cual le queremos meter una condición y al final la columna que queremos que nos sume. En el caso de SumIfs, primero metemos la columna que queremos que nos sume. ¿Vale? En este caso sería la columna importe. Y aquí podemos empezar a meter rangos y criterios, ¿vale? Entonces, criteria rango 1 y criteria 1. ¿Esto qué significa? Aquí vamos a empezar a meter las condiciones. Entonces, las condiciones son que la cuenta contable sea mayor a 600, ¿vale? Por tanto, cogemos las cuentas contables y le decimos que sea mayor a 600 y el criterio 2 será que el año sea 2018. Por tanto, cogemos la columna de fecha y aquí pondremos 2018, ¿vale? Vale, aquí me acabo de dar cuenta de que sale 0 porque en esta tabla solo he cogido el año, solo he pegado el año 2017. Entonces voy a traer aquí todos los años. Vale, y aquí voy a seleccionarlo hasta la última celda. En este caso es la celda 1057, por tanto voy a cambiar la fórmula. En vez de la B265 hasta la 1057 y aquí también que baje hasta la 1057. Vale, por tanto, ahora sí, aquí vamos a bajar hasta 1057. Bueno, aquí vemos que nos cambia el resultado, ¿vale? Ahora sí que está sumando los años 2017, 18, 19 y 20. Antes solo teníamos incluido hasta el 2017. Entonces a esto le vamos a decir que nos coja hasta abajo, hasta la 1057. 57 y 1057, ¿vale? Pero que solo nos coja el año 2018. Aquí es donde estamos incluyendo las dos condiciones. SumIfs, súmame, lo primero que ponemos es lo que queremos que sume, en este caso es el importe, y luego le decimos los criterios, que la columna B sea superior a 600, es decir, que sea o un gasto o un ingreso, y que la columna de la fecha sea igual a 2018. Y por tanto el resultado del ejercicio del 2018 será 1.144.000, ¿vale? Vamos a chequear aquí. Vamos a coger 2018. Vamos a filtrar por la cuenta 6 y 7. Y vemos que aquí abajo efectivamente es 1.145.000. Bien. Por tanto, ya hemos visto la fórmula if, la fórmula COUNTIF, la fórmula SumIf y la fórmula SumIfs, ¿vale? Ahora vamos a ver la aplicación que tiene para construir el balance y la cuenta de resultados. Bien, por tanto, aquí tenemos la cuenta de resultados típica habitual de las cuentas anuales y ahora lo que vamos a hacer es vamos a nutrir esta cuenta de resultados con la fórmula SumIfs y la base de datos. ¿Vale? Al final en la base de datos las cuentas de PL tienen 4 filtros. El filtro 1 nos indica que dentro del balance está el resultado del ejercicio está dentro del patrimonio. El filtro 2 nos dice que es un resultado del ejercicio y el filtro 3 nos dice si son ventas, OPEX, personal, etcétera, ¿vale? O sea, aquí lo que necesitamos es el filtro 3. Por tanto, ¿cómo vamos a hacer para construir esta cuenta de resultados? Pues muy sencillo. Vamos a ir a la base de datos y le vamos a decir súmame la columna de importe siempre que en el filtro 3 te encuentres importe neto de la cifra de negocio y siempre que en la columna de fecha te encuentres el año, en este caso 2017, en este caso 2018, 2019 y 2020. ¿Vale? Por tanto, ¿cómo se formula esto? Como hemos visto antes, SumIfs, ¿vale? Seleccionamos el rango, que será el rango del importe. Aquí podemos seleccionarlo desde la fila 1, pero si seleccionamos la columna que queremos sumar desde la fila 1, luego cada vez que seleccionemos un rango para meter una condición también tiene que ir desde la fila 1, ¿vale? Yo en este caso voy a empezar a sumar desde la fila 2 porque en la primera fila está claro que no va a haber nada, pero podéis hacer de cualquiera de las dos formas. Por tanto, el rango que queremos sumar es el rango del importe. Y ahora vamos a meter las condiciones. Siempre que hemos dicho en el filtro 3, vamos a seleccionar el filtro 3, te encuentres el importe neto de la cifra de negocio. Entonces vamos aquí a la cuenta de resultados y le decimos que nos coja la celda B5, es decir, siempre que en esa columna te encuentres el importe neto de la cifra de negocio y siempre que, ahora vamos a meter la condición de la fecha. Por tanto, vamos aquí, seleccionamos la columna
siempre que la columna sea, en este caso vamos de nuevo a la cuenta de resultados 2017, y por tanto aquí nos va a sumar las ventas del año 2017, ¿vale? Vamos a repasar la fórmula y vamos a ir fijando celdas, que esto es súper importante, lo vamos a ver ahora, por qué es tan importante ir fijando celdas y cómo hay que fijar las celdas para poder arrastrar las fórmulas. Bien, por tanto, aquí sale negativo porque los ingresos están en el haber, ¿vale? Entonces vamos a cambiarle el signo. Y lo que nos dice la fórmula es sumar sí. Primero le decimos qué es lo que queremos que nos sume. Este es el rango de los importes. Vamos a ponerlo con los dólares para fijar esa información y para que podamos arrastrar y que no se mueva la fórmula. Y aquí las condiciones, siempre que en el filtro 3 te encuentres importe neto de la cifra de negocios, esto sería B5, y siempre que en la columna año te encuentres el año 2017. ¿Vale? Entonces vamos a cambiarle el formato a este número. Vamos a ir aquí, vamos a coger este número, por ejemplo, vamos a hacer Alt HFP, copiar formato y lo vamos a pegar aquí. Bien, por tanto, ya tenemos las ventas del año 2017. Ahora, ¿cómo podemos arrastrar esta fórmula? Y ahora viene un concepto súper importante que todo el mundo tiene que conocer, ¿vale? Si yo cojo esta fórmula, si tú coges una fórmula en Excel y la arrastras a la derecha, todo aquello que está formulando y no esté fijado con dólares también lo va a arrastrar a la derecha, ¿vale? En este caso yo estoy cogiendo la celda C4 y la celda B5, entonces yo si arrastro esta fórmula de copiar-pegar, el C4 se va a convertir en D4 y el B5 se va a convertir en C5, ¿vale? Aquí lo podéis ver, se mueven las celdas a la derecha. Si yo cojo esta fórmula, y la pego abajo, lo mismo, las fórmulas van a ir bajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que las fórmulas no se muevan, ¿vale? En este caso, para que no se muevan, lo que podemos hacer es fijar, en este caso podemos fijar el importe neto de la cifra de negocios con $2, ¿vale? Podemos fijar con $2 y entonces siempre que movamos esta partida a la derecha y a la izquierda, este importe neto de la cifra de negocios se mantendrá fijo. Sin embargo, lo que nosotros queremos no es que se mantenga fijo, porque lo que nosotros queremos es que cuando bajemos a aprovisionamientos, la fórmula también vaya abajo, ¿vale? En este caso veis que como lo hemos fijado con $2, la fórmula se queda ahí en importe neto de la cifra de negocio. Por tanto, para que la fórmula solo se deslice en la columna B, para que vaya bajando de importe neto de la cifra de negocios a aprovisionamientos, pero para que no cambie de la columna B a la C, lo que hay que hacer es fijarlo con un solo asterisco, ¿vale? ¿Y dónde tiene que ir ese asterisco? Ese asterisco tiene que ir a la izquierda, ¿vale? Si estamos fijando la celda B5 con un asterisco con el símbolo del dólar a la izquierda, lo que vamos a conseguir es que esta celda se vaya arrastrando, pero simplemente en la columna B, ¿vale? Por tanto, veis que si arrastramos abajo, en este caso bajará a aprovisionamientos, ¿vale? Por tanto, muy importante fijarlo con el dólar a la izquierda. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que cuando arrastramos abajo, aunque baje a aprovisionamientos, la otra celda que nos indica el año, como no lo tenemos fijado, baja abajo también, ¿vale? Entonces, en este caso, a esta celda lo que le tenemos que decir es queremos que te muevas simplemente entre años, del 17 al 18, 19 y 20, pero no queremos que bajes abajo. Entonces, ¿eso cómo se hace? Se hace fijándolo con un dólar en la mitad, ¿vale? Entre la C y la 4, y el 4. Si nosotros empezamos a darle al F4, veis cómo nos da diferentes opciones de fijar. En este caso, con los $2 sería siempre fijo. Con un dólar en el medio sería que simplemente se mueva dentro de la fila y con el dólar a la izquierda sería que se mueva solo en la columna. Por tanto, en este caso, importe neto de la cifra de negocios, ponemos el dólar a la izquierda y el año le ponemos el dólar en el medio. Y ahora sí, con esta fijación podemos ir copiando y pegando la fórmula para construir la cuenta de resultados. Bien, por tanto, ya tendríamos la PL. Aquí vamos a hacer unos autosum con el Alt Shift 0. Aquí cuidado de no coger el año, ¿vale? Vamos a ir sumando el margen bruto, el EBITDA, aquí cogiendo el margen bruto también. Y así podríamos ir construyendo la cuenta de resultados, ¿vale? Bien, voy a dejar este módulo aquí y nos vemos en el siguiente módulo.